Es un gusto estar con ustedes esta noche tan especial, con Cecilia Bácula y con Ulla Holmquist, que son nuestras invitadas especiales. El día de hoy vamos a hablar sobre el poder de los museos en el Perú. Es un tema muy amplio y muy ambicioso, ¿no? El día de ayer hemos celebrado un día más de los días internacionales de los museos y ha sido muy grato poder ver en el MUSEM nuevamente a mucha gente visitándonos y realmente vivir un poco este poder que tienen los museos de unirnos, de ser un espacio para compartir y mucho más, ¿no? LICOM ha puesto como tema este año el poder de los museos y justamente vamos a hablar de eso el día de hoy, pero centrándonos en el caso de Perú, ¿no? Entonces tenemos dos grandes invitadas que, pues además de tener mucha experiencia en el campo de museos, en el país, han tenido también un vínculo muy especial con el Museo Central, por eso también ha sido muy importante que puedan acompañarnos hoy, porque este año el Museo Central del BCR cumple 40 años, ¿no? Entonces estamos un poco uniendo tanto el mes de los museos como esta celebración, este aniversario del MUSEM, ¿no? En un momento de transición para los museos realmente después de 2 años de pandemia que nos han dado muchos retos y probablemente serán retos que aún continúan, ¿no? Entonces, ICOM ha desarrollado mucho este tema, ¿no? Vincula el poder de los museos con la sostenibilidad, con la innovación, con la comunidad, pero vamos a abordarlo también desde nuestras experiencias y desde el conocimiento que tenemos del sector, ¿no? Entonces, primero les voy a presentar, aunque no necesitan presentación, eh, bueno, Cecilia Bácula es historiadora, ¿no? Tiene un doctorado en Historia del Arte, es de la Pontificia Universidad Católica, ha hecho un programa de alta dirección en la Universidad de Piura y ha sido directora del Museo del Banco Central de Reserva desde el 82, no sé hasta qué año exactamente. Y fue también directora del Instituto Nacional de Cultura desde el 2006, cargo en el que permaneció hasta el 2010, y ha sido embajadora y representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con sede en París. Además, ha colaborado y escrito diversos artículos y libros, entre muchas otras cosas que podemos destacar, ¿no? Y Ulla Holmquist también nos acompaña hoy, ella es arqueóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en museología por la Universidad de Nueva York, es directora del Museo Larco, ¿no? Un museo aliado y amigo también, ha sido ministra de Cultura del Perú en el 2019 y también ha sido directora del MUSEM del 2015 al 2018, curadora de arte precolombino del Museo de Arte de Lima, subdirectora del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en el 2001, entre muchas otras actividades y también desempeños académicos y colaboración en libros, etc. Entonces, bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y para empezar el diálogo, esto va a ser una ronda de preguntas. Vamos a empezar con la primera pregunta. No sé quién quisiera empezar para hablar un poco de este poder transformador de los museos actualmente. Me gustaría que veamos un poco el pasado, ¿no? Cómo ha evolucionado, cómo han evolucionado los museos, el concepto que teníamos de los museos y su acción en los últimos, digamos, 30 años, ¿no? Ya estamos 2020, que cada vez que digo 2022 parece que hablara del futuro, pero en los últimos 30 años, ¿cómo ha cambiado este panorama de los museos en el Perú? No sé, Cecilia, si tú quieres empezar. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Maripili. Encantada de estar con Ulla, contigo, y digamos en una institución a la que uno le debe mucho, ¿no? Y que se ha querido y se sigue queriendo mucho. La verdad es que creo que la pregunta que tú haces sobre cómo ha cambiado la realidad y
la utilidad y el sentido del museo en los últimos años es una pregunta absolutamente pertinente. Creo que el cambio que yo percibo como un cambio más evidente es que el visitante ha pasado de ser un mero receptor pasivo para convertirse en un actor. Y entonces el proceso de aprendizaje y el proceso educativo y el proceso de adquirir no solamente conocimientos, sino experiencias, se ha convertido en una necesidad. Cuando yo estaba en el colegio, uno iba al museo y en realidad te decían, no toques, no mires, pasa, camina rápido, ¿no? Ahora la experiencia es mucho más de cercanía y por lo tanto el proceso de apropiación del visitante de lo que el museo le ofrece es mucho más personal y sin duda mucho más rico, al margen de lo que la tecnología ha aportado y que ustedes aprovechan extraordinariamente bien, ¿no? Por Muchísimas favor, gracias, gracias, Maripili, Cecilia. también por la invitación. Muchísimas gracias al MUSEN, a ti y a todo el equipo del MUSEN por la invitación. También trasladarle los saludos. Todavía estamos en esta semana más intensa de todo el mes de mayo. Cecilia, un saludo grande. En realidad uno le provoca saludar a todos los colegas, ¿no? Con los que uno interactúa a lo largo de los días. A veces la gente piensa, y creo que voy a sumar un poco a lo que yo decía, a veces creo que una de las cosas principales que han cambiado en relación a los museos, ya no solamente vistos desde adentro, sino desde afuera, es que creo que la gente también ha comenzado a entender que muchas cosas pasan en los museos, ¿no? O sea, esta percepción también de que, trabajas en un museo, o sea, no pasa nada, ¿no? Y en realidad, creo que todas sabemos que el mes de mayo es un mes en el que a veces no dormimos, ¿no? Porque en realidad es una vorágine de organización, de planificación, de actividades diversas, porque precisamente el rol de los museos no solamente atañe a lo que originalmente de alguna manera fue, que es ser estos espacios donde se podría resguardar, conservar, mantener, investigar, obviamente, y eso fue incrementándose en el tiempo, ¿no? Las colecciones, sino que esa interacción con los públicos, como dice Cecilia, es la que ha tomado un rol central, ¿no? Este es un fenómeno mundial, nosotros llegamos un poquito tarde a esta suerte de movida, pero justamente el MUSEM fue uno de los pioneros. Recuerdo claramente pues estas fichas de interacción con las colecciones de la época justamente en que el museo estaba bajo la dirección de Cecilia, y eran iniciativas casi aisladas, ¿no? Eran muy, muy eventuales las que podíamos encontrar, pero eso también tuvo que ver con que los museos habíamos estado focalizados en tareas con las cuales teníamos un trabajo pendiente, ¿no? Que era el tema de registro, de organización de las colecciones, de catalogación, de conocimiento más profundo de las colecciones, o sea, la parte curatorial, la investigación. Y yo creo que los museos peruanos en estos últimos 30 años, que son curiosamente los años en los que yo estaba vinculada de un inicio a los museos, o sea, del año 92, fue cuando terminé mi carrera de arqueología y decidí pues explorar el tema de los museos, y este año se cumplen 30 años de esa relación, vamos a decir, desde una practicante con Rodovera, y bueno, y seguir en esta exploración de las funciones de los museos. Claramente, en el Perú nos hemos estado, entre comillas, por un lado, poniendo al día en esas tareas, ¿no? Llegando a este momento en el cual queda claro que tenemos una demanda pública. Hace 10 años, hace 15, esa demanda pública no existía, hay que decirlo, ¿eh? O sea, más bien uno tenía que lanzarse a la búsqueda de este interés público, ¿no? Ahora es más bien al revés, o sea, a veces nos gana incluso la demanda pública respecto a ver, ¿qué me tienes para este mes de los museos, ¿no es cierto? ¿O qué me tienes para este día 18? La gente ya llama por teléfono y dice, a ver, ¿qué hay en tu museo en esta fecha? O sea, eso es un cambio radical, y no estamos hablando de un tema solamente de público que tiene a la visita de los museos como una visita, digamos, de destino turístico, sino como un espacio ya de ocio. Entonces los museos nos hemos tenido que transformar, por ejemplo, en términos logísticos, ¿no? O sea, oye, tengo que abrir en horario, y nos ha pasado, Pili, cuando estuvimos en el MUSEN juntas hace unos años, nuestro público peruano termina de trabajar a las 5 de la tarde, ¿no es cierto? O 5:30, o 6. Entonces, ¿cómo le vamos a dar solamente un horario de fin de semana cuando, por ejemplo, el MUSEN está a mitad de la ciudad, en el mero centro, a una cuadra de Girón de la Unión, ¿no? en Ucayali, caminable,
hagamos que la gente que a raudales camina por ahí pueda entonces también entrar al museo como un espacio en el cual a veces uno necesita una pausa, ¿no? Una pequeña pausa en esta loca ciudad, ¿no? Y entonces también modificando los sentidos que el museo puede tener también, no solamente como un espacio de consumo de información, ¿no? Sino de interacción, de aprendizaje diversos y también de contemplación y de encontrarse uno en espacios donde uno puede conectarse con uno mismo o con estos otros sentidos simbólicos más profundos, ¿no? Entonces, ha sido una transformación, yo diría que un poco más rápida que en otros contextos, ¿no? Obviamente nos queda mucho por andar, pero tenemos dentro del país muy buena práctica que ya se puede multiplicar y que además también se está modelando en nuestra propia personalidad peruana. O sea, no tenemos que copiar modelos, sino que también vamos encontrando un poco qué significa ser museo en el Perú, ¿no? A mí me gustaría de repente añadir a lo que ha dicho Ula, algo que es muy importante y es la ubicación estratégica que tiene el museo, ¿no? O sea, es algo que inicialmente era un problema, porque, digamos, el centro había estado absolutamente, digamos, desbordado y descontrolado, pero ahora en realidad el público es mucho más exigente respecto a esos espacios y el museo se convierte mucho más que en una experiencia puramente educativa, en algo de un ocio creativo, como tú lo has dicho bien, ¿no? En un espacio en donde no tienes nada más que hacer que regalarte el placer de estar ante objetos que te pertenecen y que comienzas a apreciar como tuyos, o sea, no solamente objetos, ¿no? Vivencias, actividades, y eso es algo que ha cambiado absolutamente de manera radical. Yo recuerdo que, por ejemplo, nosotros teníamos que contratar, la verdad es que era gratuito, unos buses, ¿no? Para ir, digamos, a zonas alejadas y traer a niños que no habían pisado jamás un museo. Y poco a poco el museo se ha convertido en una herramienta educativa que se convierte no solamente en un objeto que es parte de la currícula, sino en un elemento, y a mí me gusta mucho repetir la palabra de Ula, ¿no? El ocio, porque tenemos derecho a ese ocio. Hay veces alguien te dice, ¿y qué estás haciendo? Nada, estoy pensando, qué ociosa. No, o sea, es un ocio creativo, es un ocio enriquecedor. Y el Musen se ha convertido realmente en el centro de Lima, quizás en un espacio único para eso. Qué bonito y muy cierto además. Yo también veo y bueno, me sumo a lo que comentan, pero creo que en estos 30 años podemos decir de alguna manera que se ha dinamizado el sector, no solo de los museos, sino el sector cultural en general, ¿no? Ha habido quizás una profesionalización también, un proceso de profesionalización, ¿no? Que todavía sigue en camino. Ula, tú mencionabas, estamos poniéndonos al día, claro, desde los 90 en la museología en general se hablaba de poner al visitante en el centro, ¿no? Y ahora estamos quizás llegando a un paso más allá de eso, ¿no? La tendencia ya no es solo el visitante, sino hablar de la comunidad, de cómo generar esa comunidad, de cómo ser relevante para la comunidad. Entonces, creo que hay varios ejemplos en el país, creo que el Museo de Tucumán es uno de ellos, ¿no? Que ha trabajado muy de cerca con su comunidad local y un ejemplo que creo debemos seguir y replicar cada museo con sus particularidades, ¿no? Porque cada espacio y cada territorio tiene sus propias dinámicas, pero sí ha habido, digamos, una dinamización, además de que en los últimos 30 años probablemente se han construido también muchos museos, los museos del norte, ¿no? Lo que es el circuito de museos del norte y tal. Y bueno, también la pandemia, con lo bueno y lo malo, ha forzado una digitalización de alguna manera que también nos lleva a otro panorama. De hecho, ayer le preguntaba a muchas de nuestros asistentes cómo así decidieron venir al Musen en vez de a otros museos, ¿no? Porque es el Día Internacional de los Museos, y me dijeron que lo vieron en TikTok, ¿no? Entonces, estamos ya
TikTok, diferente a otros fenómenos y redes sociales que de alguna manera, si vemos, también despegan desde el 2008, ¿no? Entonces las redes sociales permiten también generar otro tipo de conexiones y de llegadas a diferentes públicos. Entonces, sí, efectivamente ya hay una demanda y ahora la exigencia pues es mayor. Sin embargo, yo veo también, sigue llegando gente que nos dice, es la primera vez que vengo a un museo, ¿no? No, todavía hay mucho terreno por ahí. Bueno, entonces, continuando, porque todavía podemos hablar mucho de cada pregunta, esto está vinculado, ¿no? La siguiente pregunta sería, en su experiencia, ¿cuál es el poder transformador de los museos en el Perú? ¿Cómo hemos avanzado en dar a conocer o en hacer relevante ese poder transformador con nuestros visitantes y con nuestra comunidad? Ya hemos tocado un poco de eso, pero podemos ampliar un poco, ¿no? ¿Cuáles son los poderes? Yo realmente creo que son varios los poderes de los museos. Bueno, un poquito para comenzar a conversar sobre el tema, en realidad yo creo que el poder transformador radica en compartir dentro de la institución, de alguna manera, una mística, ¿no? Y una absoluta confianza y convencimiento de que esto es posible. O sea, si el equipo mismo no tiene esa, digamos, convicción, voy a usar una palabra un poco fuerte, ¿ya? Pero puede ser sentido este intento o este acercamiento como muy hipócrita. Es lo mismo que pasa a nivel educativo, es decir, si tienes un profesor o una profesora, ¿cierto?, que tiene un comportamiento frente a ti en la clase, pero tiene otro comportamiento en su hogar, o los alumnos lo ven en el momento de interactuar con sus colegas o con los trabajadores de la escuela, y es completamente una persona diferente, es una situación hipócrita, ¿no es cierto? Y en ese sentido, nosotros somos espacios que mostramos, o sea, justamente lo que decías tú, Pili, tomando como un poco punto de partida este poder transformar los museos, y pensamos en una nueva museología en donde ya no hablamos de público, sino una comunidad, y no pensamos en un edificio, sino en un territorio, estar anclados en un territorio, estar situados, ¿no? Territorial e históricamente, y no estar hablando meramente de colecciones, sino, como decía Cecilia, que te pertenecen, es decir, de patrimonio, ¿no? Memorias colectivas, etcétera. En realidad, este vínculo con todo ello, a nosotros en la pandemia se nos ha presentado como muy de cerca, ¿no? Claramente hemos pasado la valla del edificio, hemos tenido que convencernos y actuar desde esa posición, así como lanzados a no eres un edificio, ¿no es cierto? No eres un edificio, estás en las pantallas, ¿no? Tienes otras vitrinas, tienes otra manera de relacionarte, tienes maneras para construir nuevas comunidades. Aquí a mí, más allá del tema meramente virtual, también el hecho de que se hayan abierto puertas de otras ventanas, como la televisiva, y ahorita también la radial, por ejemplo, tengo una conversación este sábado también con un programa radial. O sea, estamos comenzando a llenar espacios que antes creíamos que no eran nuestras vitrinas, ¿no es cierto? Y son nuestras ventanas también, porque claramente el museo dejó de ser pensado como un edificio, lo cual no quiere decir que no nos encarguemos de nuestro edificio, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha como evidenciado esta realidad de los museos sin paredes, ¿no es cierto?, con comunidades y con patrimonio que, como decía Cecilia, no solamente la gente entra al museo, sino que el museo también te toca la puerta a tu casa a través de la pantalla de televisión o a través de las redes sociales, Pili, en tu teléfono, si te has suscrito y te llega el TikTok del museo, ¿no? O te llega el posteo del Instagram del Museo Largo, en ese caso, diariamente o interdiariamente, pues estamos interactuando contigo más allá de las paredes, claramente. Entonces, ese poder transformador, yo creo que tiene mucho que ver con que el equipo se compre realmente esta tarea convencido de ese poder transformador, ¿no? Porque si no, ojo, no va a suceder. O sea, estoy absolutamente convencida de que si adentro de la institución, si en el equipo mismo no hay esa convicción, no va a suceder. ¿Ok? O sea, yo solamente quería lanzar esta idea. Creo que es muy importante, por eso es que es muy importante el trabajo para adentro,
¿no es cierto? Es muy importante el trabajo para adentro, a nivel también pedagógico, a nivel de forjar de alguna manera conocimientos sobre nuestros quehaceres, trasladarlos. Eso también ha ayudado mucho a la pandemia. ¿Por qué? Porque nuestros equipos se reconstituyeron de alguna manera durante estos años en los que claramente la curaduría dejó de estar en manos del equipo o de la persona curadora o curador para pasar a comunicaciones, a interactuar con más, ¿no? Con más dinamismo, con otros miembros del equipo. Entonces ahí vino una suerte de fusión, ¿no? De posiciones, de tareas, y esto ha sido sumamente enriquecedor, porque perspectivas que a veces tenía una parte del equipo y no la otra, se han comenzado también a compartir y a hacer claro de que todos estamos en esta tarea de construir espacios de relevancia. Sí, creo que en realidad lo que tú señalas, Ul, es importantísimo. O sea, si no hay mística y si no hay pasión, si no hay compenetración entre el equipo, es casi imposible caminar. Porque el museo puede haber una gran teoría, pero no existe. No hay un canon, no hay una lista de check, 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 no, o sea, todo se va haciendo de alguna manera día a día por más teoría y por más conocimientos que tengas. Nosotras tres sabemos que cuando estás haciendo un montaje tienes que solucionar en el momento el problema que se te presenta y que puedes tener una asistencia de un grupo perfectamente estructurado y algo sucede y tienes que, yo no sé si la palabra es experimentar, pero el equipo tiene que estar absolutamente convencido de su poder como equipo y de la pasión que tiene en el trabajo. Trabajar en temas de cultura, en temas de patrimonio, no es solamente un trabajo, es que tú te contagias de ese amor que quieres transmitir y esa pasión se convierte en el motor de tu vida. No es ni el sueldo, ni el horario, ni nada. Es que es un privilegio trabajar digamos, para temas de patrimonio. Y además, a mí me parece que el museo va incrementando cada vez más el poder que tiene. Creo que ante la sociedad, y no solamente hacia el interior, pero los museos se han convertido en una necesidad. O sea, ya no es solamente un lugar al que uno va porque hay algo que se puede descubrir, no, es una necesidad cultural, es una necesidad social, es una necesidad de reafirmar identidad, digamos, de ajustar tu pertenencia con una cultura que puede ser la local, pero si tú vas a otras partes del mundo y te disfrutas mirando una obra de arte, la haces tuya porque terminan siendo una experiencia que supera las fronteras. Y en el caso del Perú, en donde tenemos tantos problemas de construcción de identidad colectiva, de respeto, ¿no es verdad? De respeto en el sentido de la tolerancia, el museo se convierte en un eje, en una luz, digamos, ¿no? Que va guiando en libertad, en concepto absolutamente de abierta democracia, hacia valores que son absolutos. Y esos valores absolutos están vinculados a la identidad nacional, al respeto a lo propio, al derecho que tiene el ciudadano a tener espacios y tiempo para ese ocio, para ese gozo, para ese disfrute. Entonces yo creo que el poder de los museos va creciendo y si bien, como bien decía Maripili, la oferta cultural es amplia, dentro de ese universo, cada museo encuentra su nicho y es en ese nicho en donde tiene que hacer con pasión y con devoción lo mejor para fidelizar a su público y para sentirse útiles a la sociedad. O sea, no somos una institución cualquiera, es una institución que forma, es una institución que transmite, es una institución que permite el ocio, es una institución que se convierte en el espejo de la sociedad y del individuo. Muy, muy bonito todo, esas últimas metáforas sobre todo, ¿no? La del espejo. De acuerdo con lo que comentan, claro, de todas las reflexiones que he visto, he estado leyendo y también las mías propias vinculadas a este tema,
pues la conclusión de muchos de los trabajadores de museos, quienes estamos aquí, es que el poder real del museo son las personas, ¿no? Y empezando por el equipo, ¿no? Yo me he encontrado con compañeros, con colegas, siempre muy apasionados, ¿no? Creo que es algo que nos mueve a muchos, a todos realmente, ¿no? Trabajar con colegas de la red de museos del Centro Histórico, ahora la Asociación de Museos de Perú, con el equipo mismo del MUSEN, ¿no? Hay un interés y un amor, ¿no? Por, por poder conectar, ¿no? Y ese creo que es el otro lado, ¿no? El conectar con las historias que contamos desde los museos o que realmente vamos descubriendo también, porque así como yo uso mucho la metáfora del museo con la biblioteca, ¿no? Como cada obra de arte es como un libro, entonces, digamos, no es que tú sepas toda la historia de cada uno de los libros, tienes muchos libros en tu colección, ¿no? En tu biblioteca, pero sí vamos descubriendo y conectándonos con esas historias del pasado, del presente, y conectándolo con nuestra comunidad más grande, eh, tratando de verlo también como un espacio que trasciende la disciplina artística o cultural para vincularse con otras disciplinas, como la vida misma, ¿no? Eh, con, con diferentes aspectos, ¿no? Desde lo social, lo emocional, ¿no? El poder de la emoción también, por supuesto, es uno de los grandes espacios, eh, y también el poder de inspirar, ¿no? Yo creo, además de la parte educativa que me apasiona mucho y en nuestro equipo también es un tema muy recurrente porque realmente el museo es un recurso, una caja de Pandora, ¿no? Donde podemos encontrar herramientas para hablar de temas diversos de la vida, ¿no? Y que lo importante realmente es que puedan conectarse con los momentos y situaciones y grupos que lo necesiten en sus diferentes momentos, ¿no? Entonces, realmente hay mucho vinculado al poder de los museos. En los últimos años se habla del museo como un espacio de bienestar, ¿no? ¿Por qué no también hablarlo, entenderlo? Y ustedes lo mencionaban, ¿no? Darse ese tiempo de calma, de ocio. No siempre de calma, ¿no? Porque también puedes ir al museo a hacer un taller de danza y usar el cuerpo y expresarte, pero también un espacio para poder reflexionar, sanar. Me gustaría, y yo creo que es uno de los retos eh, dentro de nuestro equipo, nos interesa mucho el tema, pero es uno de los retos de cómo abordarlo, ¿no? Cómo trabajarlo, es algo muy nuevo. Hay estudios de museos en España de cómo incide en la salud, ¿no? El tema del trabajo desde los museos, pero también creo que se puede fortalecer, ¿no? Desde ese lado. Para sumar un poquito a lo último que acabas de decir, Pili, efectivamente, todo este tema, digamos, sanador, por así decirlo, del espacio cultural, efectivamente, la posibilidad de donar estas experiencias sanadoras tiene mucho que ver también con la perspectiva interdisciplinaria y multidisciplinaria que los museos hemos venido adoptando. O sea, justamente también somos transformadores hacia este ámbito, que es el ámbito académico, en el cual los museos nacen, digamos, ¿no? Como parte de esta línea de desarrollo, digamos, de conocimiento occidental. Bueno, llegan acá a nuestras latitudes, digamos, en algún momento de nuestra historia, pero como parte de una propuesta, digamos, de conocimiento moderna, ¿no? Si queremos ponerlo así, por más que tenga, digamos, su nombre, un poco una historia más profunda. Pero este poder sanador sí se está explorando muchísimo desde la perspectiva interdisciplinaria con las terapias de artes expresivas, por ejemplo, ¿no? En la tradición germana, mucho se ha trabajado estos temas y efectivamente, y yo quería sumarle a eso ya, eso es agua para mi molino, por el tipo de museos en los cuales he estado más tiempo, que es museos donde tenemos colecciones arqueológicas muy potentes, ¿no? Como en el caso del Museo Larco.
en el que no solamente está el poder transformar los museos, sino del propio tipo de patrimonio que tenemos la suerte de albergar, porque nos comunica, nos conecta precisamente con una producción creativa en nuestro territorio, de nuestros ancestros, que responde a una ontología o a una cosmovisión, a una manera de estar en el mundo diferente. Es decir, lo que decía Cecilia de la tolerancia, etcétera, no es solamente que responde a un esfuerzo, ¿no es cierto?, de la institución que tenga herramientas o estrategias didácticas. Es que la creación humana con la cual tenemos el privilegio de interactuar tiene esa capacidad, ¿no es cierto?, de ponernos frente a una manera diferente de haber estado en este territorio, de haber, digamos, valorado el agua que tenemos, de haber valorado esta diversidad digamos, de seres que habitan este mundo, sean plantas, animales, montañas, ríos, valles, ¿no?, o el mar, etcétera, dentro de esta manera de entender el mundo que nos vuelve entonces partícipes de una posibilidad de ver una realidad diversa, respetarla, entenderla y además sentirnos orgullosos de esa diversidad, ¿no? Entonces, también quiero hablar digamos, que tenemos el privilegio como lugar en el mundo, y eso es algo que a mí me gusta siempre resaltar, y creo que en el museo también lo hacemos mucho, somos privilegiados por tener el tipo de historia profunda, milenaria, y este tipo de creaciones que han pervivido, que tenemos el honor de tener, como decía Gonzalete, un espacio histórico a la vuelta de la esquina. O sea, eso no sucede así nomás. O sea, realmente somos privilegiados y quizás a veces lo hemos sobremirado, ¿no? O sea, mirado así como que, ¿no? Como que dado por sentado. En realidad es un enorme privilegio y ahí también radica el enorme poder de los museos en el Perú, ¿no? Fíjate que, Ula, tienes toda la razón, pero además me gustaría a mí señalar algo, y es que el museo dejó ya hace muchos años de dejar un mero repositorio, ya no es solamente un contenedor, ¿no? O sea, ya es un intérprete de esa realidad que custodia. O sea, si, por ejemplo, cuando ustedes en el Museo del Arco explican con esa belleza todo lo que es la ceremonia del sacrificio, estás elevando el objeto, ¿no es verdad?, a un mensaje, a un lenguaje, digamos, es como que si hubiera un diálogo real entre la imagen y el espectador. Y hay ahí, digamos, una responsabilidad muy severa desde el punto de vista de que la historia que cuentas sea una historia que no solamente se basa en la investigación, sino que, como tú dices, conecta con ese privilegio de haber nacido en esta tierra, o sea, de tener ese pasado que nos hace saber que nuestro futuro no es negro. O sea, estamos en un hueco, está bien, todo lo que tú quieras, pero el apocalipsis no ha llegado todavía, no tiene que llegar. O sea, el museo es también un lugar en donde al encontrarnos y al vernos, vemos la esperanza en el futuro, ¿no? Eso es hermosísimo. Y además, por ejemplo, curiosamente, desde los enunciados de ICOM hablan del poder transformador del museo que nos rodea, entendiendo el museo como lugares de descubrimiento, que nos enseñan sobre nuestro pasado, abren las mentes a nuevas ideas, y 2 pasos esenciales para construir un futuro mejor, ¿no? Entonces, incluso nosotros desde el MUSEM usamos mucho también el imaginar el futuro, el pensar en el futuro. La palabra imaginar ha resonado mucho para nosotros el año pasado con el proyecto Nación, la exposición que presentamos por el Bicentenario, porque justamente creemos que no solamente es mirar al pasado y al presente, sino cuáles son las lecciones que podemos aprender, cuáles son las ideas clave, la inspiración, ¿no?, que puede surgir para mirar hacia adelante, y creo que en ese sentido estamos bastante alineados, ¿no? Bueno, tenemos recién la tercera fase del conversatorio, para que no se nos... vamos bastante bien de tiempo, y ya es pasando con todo lo que hemos dicho a pensar en el Museo Central, ¿no? Como les comentaba, este año es especial porque
El Musen cumple 40 años de vida, ¿no? Son 4 décadas importantes, creo. El tiempo que he estado en el museo he podido ver cómo ha dejado huella en mucha gente, ¿no? Que entre y me dice, venía desde chiquita, yo venía al teatro con mi mamá, o en fin, venía con el colegio, o hay gente que, bueno, que nunca había entrado tampoco, ¿no? Pero hay una conexión importante con una comunidad rica que valora el espacio, las colecciones. Eh, Ustedes que han tenido esta experiencia tan cercana y directa con el museo, ¿cuáles dirían que es el principal poder del Musen y cómo imaginarlo justamente en el futuro, ¿no? ¿Cuál es ese poder para potenciar, digamos? No sé, yo voy a mencionar una cosita que a mí me parece que es importantísimo aprovechar, ¿no? Y es, más allá de tener el ojo puesto y la mente y el equipo y la intención y la pasión en el tema educativo, que creo que ya es una marca, ¿no? Es una característica de la institución, tiene una posibilidad muy grande de crecer como red de museos, ¿no? Creo que esa es otra gran, digamos, gran poder que tiene el Musen. Además creo que ya se está presentando en sociedad de esa manera, no solamente con el Museo Numismático, con las sedes que hay en algunas otras regiones. Creo que eso es una gran característica que hay que aprovechar al máximo, porque puede convertirse en un ejemplo o en un piloto, en un laboratorio precisamente, para esto que siempre hemos compartido dentro del gremio, que es la necesidad de formar red, ¿no? Entonces creo que el Musen tiene esa posibilidad, y esto puede ayudarnos mucho también dentro de nuestro sector museístico a entender lo que realmente significa una red, un trabajo de sistema, y no meramente una perspectiva burocrática respecto a la gestión museal, que puede haber sido la que ha primado en muchos casos en la gestión más bien, digamos, estatal, por así decirlo, ¿no? O sea, creo que tiene que reforzarse esta intención que ya hace años existía en el gremio, pero ahí hay una posibilidad real de esa construcción. Yo quería enfatizar ese Claro, aspecto. estoy totalmente de acuerdo, pero ¿sabes qué, en qué estaba pensando mientras tú hablabas? En algo que el museo ha hecho, y es cambiarle el chip al Banco Central respecto a la cultura. O sea, respecto a la obligación que el banco como institución tutelar, como institución, digamos, paradigmática, seria, con una institucionalidad gloriosa para nuestra sociedad, porque realmente carecemos de institucionalidad. Y el museo poco a poco, discretamente, silenciosamente, porque digamos tampoco no somos la gerencia general del banco, no hemos sido nunca, ¿no es verdad? Entonces, discretamente, el museo lo mismo que ha hecho hacia la sociedad, ha hecho hacia la institución llamada Banco Central. Eso ha sido un trabajo en el que nosotras tres hemos hecho y hemos pisado escalones, a veces resbalosos, pero con firmeza. Y hoy en día el banco no sería el mismo sin el museo. El banco no podría ya prescindir de una responsabilidad que va más allá de mantener la estabilidad económica. El banco, al haber asumido el museo, el manejo de colecciones, el incremento de colecciones, el concurso de pintura, el concurso novela corta, el haber dedicado esfuerzos, gente, digamos, espacios en provincias, en sus sedes, en el interior del país, se ha comprometido para siempre jamás con la cultura, con el patrimonio y con la sociedad, de una manera totalmente diferente a como estaban acostumbrados los banqueros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso es algo que es obra de nosotras. O sea, perdón, pero hay que decirlo, ¿no? Porque el banquero tiene una mentalidad muy particular, maravillosamente digna y necesaria, pero en ese patrón digamos, de profesión que es el banquero central, el museo
le ha tocado el corazón. El museo le ha tocado, digamos, el intelecto nacional, y el museo se ha convertido no solamente en el apellido del banco, sino en una esencia misma de esa institución, que le ha costado, pero ya está, o sea, ya no hay cómo dar marcha atrás. Y creo que eso es una de las, digamos, de los logros de estos 40 años, ¿no? Que ya no es el museo y el banco, o sea, es más bien es una sinergia absoluta, y no se podría entender, bueno, el museo no puede funcionar solo sin el banco, pero el banco, digamos, comenzaría a languidecer como institución si no tuviera este maravilloso complemento de acción cultural en los distintos sectores a nivel nacional, ¿no? Ya no solamente estabilidad económica, estabilidad punto, estabilidad Claro, emocional también. El banco tiene claro, ese compromiso con mantener la poca estabilidad emocional que nos queda, o sea, pero yo, que es parte fíjate, de las tareas del museo. pero yo creo que el propio banco no se ha dado cuenta. O sea, ha sido paulatino, con insistencia, con persistencia, con pedido, poco a poco, con eficiencia, con honestidad, transparencia, horas de trabajo, pasión por lo que se hace, pero ahora ya el banco no puede prescindir del museo, no puede prescindir de su compromiso con la sociedad, con su compromiso con la acción cultural, y eso es uno de los logros más hermosos que se podría poner así como un letrero, ¿no? El museo transformó al Banco Central. Bueno, es muy importante lo que mencionan, ¿no? Justamente cuando pasamos por el proceso de cambio de nombre, de identidad del Museo del Banco Central de Reserva, hubo muchas conversaciones, talleres con equipos del banco, del museo, y justamente revisábamos la misión del museo, ¿no? Y la misión del museo estaba, pues, absolutamente vinculada a la del banco, pero también entendiendo su propia misión de cara a la comunidad, era, lo terminamos definiendo como un museo que busca fortalecer la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía integral a través de la valorización de la diversidad cultural y del arte peruano, ¿no? Y luego, como visión, también esta visión se acerca a lo que menciona Zula, ¿no? A tejer una red que pueda generar cambios a nivel nacional a través de sus espacios, y evidentemente ha sido un tema progresivo, ¿no? El abrir las sucursales del MUSEN en Piura, Trujillo, Arequipa, se ha ido dando de forma progresiva y paulatina. Estoy segura que cada apertura fue un gran logro también, ¿no? Que hubo mucho trabajo detrás, hemos tenido la suerte también, el reto de poder renovar algunos, de trabajar en renovarlos, y evidentemente el sueño es que se conviertan también en espacios muy, muy dinámicos, muy cercanos, cada uno a sus propios centros, ¿no? De Museo Central, y evidentemente también creo que esta labor cultural del banco se ha ido eh, tejiendo también, no solo desde el museo, sino también impregnado, bueno, ya en la labor numismática, ¿no? Que con las series numismáticas que destacan y riqueza y orgullo del Perú, la fauna silvestre, las mujeres de la independencia. Entonces, creo que se ha generado una dinámica interesante de poder retroalimentar la labor cultural, ¿no? Es decir, hay una política cultural que puede haber estado no escrita, ¿no? Pero hay una política cultural del banco que es importante, que está detrás, y que evidentemente pues será importante que se siga dinamizando, ¿no? Que vea esa posibilidad de crecer y de dinamizar su red, ¿no? Sí. Eh, bueno, hay muchas más cosas que se pueden imaginar,
tenemos, digo, para el mismo Museo Central, una de nuestras metas es en los próximos años poder renovar alguna de las salas del museo, buscando interconectar más estas historias de sus diferentes colecciones y también salir del museo con exposiciones itinerantes que se han hecho en anteriores años, ¿no? Y poder llevarlos a diferentes espacios, pero tratando de vincularnos más con nuestras diferentes comunidades. Bueno, entonces cerramos un poco este capítulo y vamos a la última ronda que nos va a llevar a mirar ahora al sector de los museos en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son los retos y las oportunidades que ustedes ven, las oportunidades que podrían fortalecer, ¿no?, este poder transformador de los museos en el país? Pueden ser muchas, bueno, entre retos y oportunidades, pero si tuvieran que elegir una o dos, ¿no?, ¿cuáles serían? Yo creo que voy a decir una barbaridad, pero me parece que en este momento el sector privado, y ubico al MUSEN en el sector privado, ¿no es verdad? Los museos de este sector están dando una lección de imaginación, de creatividad, de persistencia y de servicio que me parece que ha superado al sector estatal. O sea, esa es mi percepción, ¿no? Tampoco yo no es que vaya a los museos todos los días, me gustaría, pero lo que quiero destacar es que los museos del sector privado cumplen hoy en día y vienen cumpliendo una labor que de verdad es absolutamente indispensable. No hay cómo el manejo del patrimonio asociado a la acción educativa, a la acción social, a la acción transformadora, pudiera estar reducida exclusivamente al sector estatal. Esto, que es un reto, se convierte en una, digamos, en una realidad que entiendo y quiero creer que va a permitir que el sector privado desarrolle muchas más iniciativas y que el sector público aprenda también, porque nosotros habíamos tenido siempre la idea de que del sector cultura, o sea, del INC o del ministerio, venían todas las pautas, venía, digamos, todo como organizado. Y en la práctica no es así. Entonces, el MUSEN ha dado pruebas, o sea, es manifiesta su capacidad, a pesar de que es un espacio pequeño, a pesar de que, digamos, tiene una ubicación geográfica que pudiera ser entendida, no lo es, pudiera ser entendida como digamos, como una dificultad, es una experiencia absolutamente positiva y que puede convertirse en ejemplo para muchos emprendimientos particulares, porque hay muchas otras entidades que tienen repositorios guardados, cerrados, o sea, para el disfrute de nadie. Y eso es sinceramente muy doloroso en un país como el nuestro. Pero creo también que al sector público, al sector estatal, le queda todavía una ardua tarea para ser ese motor de la actividad museística, y son pocos, ¿no?, los casos de los museos nacionales en donde uno puede realmente equiparar a lo que hace el sector privado, pero es una realidad, y donde no llega muchas veces el Estado, sí llega el privado y lo hace con excelencia, ¿no? Sumando un poco a lo que dice Cecilia, yo creo que la gran posibilidad que tenemos, o sea, eran retos y posibilidades, ¿no, Pili? O sea, creo que tenemos la posibilidad de multiplicar mucho más la práctica de gestión patrimonial, el ejercicio, digamos, diario que tenemos en estos espacios, nos va a permitir comprender mucho más a la ciudadanía y también a las autoridades, diría yo, que mientras más
cambiemos un poco nuestra perspectiva. Yo voy a decir otra barbaridad, o sea, así como decía el hijo, voy a hacer una barbaridad, yo también voy a decir una barbaridad, y es que el sector cultural está muy arqueologizado. O sea, esto es una herencia que tenemos 100 años ya, ¿no es cierto? 100 años en las que creemos que la arqueología puede gestionar todo. y en realidad nos hemos olvidado de que no tenemos el expertise. O sea, el expertise de gestión implica la participación de un montón de diversos especialistas, ¿no es cierto? Comunicadores, gente que tiene formación administrativa, de gestión, marqueteros, no es una mala palabra decir cliente, no es una mala palabra decir gestión, no es una mala palabra decir que estamos llevando a cabo o construyendo productos culturales, no es una mala palabra. O sea, tenemos que aprender que todo eso son cosas que hacemos, ¿no es cierto? Desde una serie de disciplinas. El arqueólogo, la historiadora del arte, el historiador, la educadora, el educador, ¿no? El administrador, el conservador. O sea, realmente esto está pasando, por eso es que Cecilia lo mencionas en el sector, digamos, de los museos privados, porque nuestra gestión nos ha permitido esa profesionalización y esa confluencia de diferentes perfiles, aceptando que zapatero a tus zapatos, ¿no es cierto? O sea, que cada cual va a sumar a ese equipo una expertise para hacerlo mejor y aprender unos de otros. Eso es lo que falta en el sector público, claramente, ¿no es cierto? Esta diversidad de equipos y este fortalecimiento y esta convicción de que el quehacer museístico hay que apuntalarlo, ¿no? Profesionalizando los espacios y dándole no solamente capacitación, sino logrando estándares que son de índole internacional. Aquí no tenemos que descubrir la pólvora, ¿no es cierto? Nos encanta descubrir la pólvora cuando la pólvora ya fue descubierta hace mucho tiempo, ¿no? Y finalmente, con esta suerte de guía internacional, el gremio museal es grandísimo en el mundo y tenemos pautas internacionales para nuestro quehacer que tienen que ser, digamos, conocidas por todo trabajador de museos, porque hay muchas herramientas para profesionalizarse y para mejorar nuestro quehacer diario. Entonces, desde los museos podemos enseñar o dar el mensaje de que la gestión patrimonial puede estar en manos de diversos agentes. Y eso es algo que nos falta mucho en el país. Nos falta en nuestras diferentes regiones el saber que las comunidades pueden ser parte de la gestión patrimonial. Nos falta efectivamente este tipo de alianzas y proyectos con participación privada y pública para que nuevamente, zapatero a tus zapatos. O sea, hay cosas que unos saben hacer mejor que nosotros, ¿no es cierto? Entonces, yo sí confío, creo, soy un optimista, sigo pensando que los museos pueden construir una mejor sociedad, pero que también podemos, como sector, seguir mejorando si es que esto se contagia, ¿no es cierto?, en todo el sector del quehacer museal en nuestro país, con las diferentes gestiones que tenemos, y ojalá que se vayan diversificando las gestiones, ojalá que se vayan fortaleciendo los espacios de gestión comunitaria, municipal, etcétera, etcétera, ¿no? Así como muchas veces hemos hablado de grandes museos, por ejemplo, en la ciudad capital, bueno, que esto también se fortalezca, y no tienen que ser grandes en tamaño, ¿no? Sino potentes, así sean pequeños, estén asociados a una localidad pequeña, y retomo para cerrar una idea que dijo Cecilia y también la respuesta tú, Pili, al comienzo, y es que aquí no se trata de que todos los museos hagamos lo mismo. Justamente que encontremos cómo anclados en nuestra realidad, situados histórica y territorialmente, sepamos qué necesidades tenemos como prioridad atender y cada vez de mejor manera. Y esa práctica irla ampliando y ampliando, o también irla comunicando y multiplicando, y sirviendo pues como un espacio de laboratorio para decir, esto funcionó en este caso, esto no. El MUSEN sabe que funciona en tal caso, que no. El Mali también, el Museo de Zipán, el Museo de Tucumán, y de alguna manera esto nos va retroalimentando, ¿no?, como sector, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos esa posibilidad de ir mostrando que la gestión patrimonial en manos diversas, pero especializadas, te da muchos mejores resultados, claramente.
Muchas gracias. Yo a eso le sumaría otros retos también, o bueno, están vinculados, ¿no? Pero algo que yo veo ya desde varios años en el sector cultural en general, es que es importante potenciar el trabajo en red, ¿no? El poder generar colaboraciones y alianzas, y no solamente dentro del sector cultural, ¿no? No solamente entre museos, sino también un poco buscar ese vínculo con organizaciones, grupos que están fuera del sector cultural, porque a veces nos miramos solo entre los iguales o entre los parecidos, pero no salimos de ese saco, de ese grupo, ¿no? Entonces, queremos abrir el museo, expandir sus horizontes, pero no, no sabemos quizás cómo o no se generan las oportunidades. Eh, ya pensar en el museo como un espacio interdisciplinario ya es un gran paso, estando dentro de lo cultural, ¿no? Por ejemplo, de vincular las artes escénicas con las visuales, ya puede ser un gran paso. Sin embargo, creo que pueden haber muchas formas más. Uno de nuestros aliados que podrían ser como lógicos es todo el sector educativo. Sin embargo, no es no hay un puente tendido sólido necesariamente entre el sector educativo y los museos, ¿no? Hemos tenido algunas experiencias, algunos contactos aislados, ¿no? Hay una afluencia, hay un consumo, ya si usamos la palabra de escuelas en museos, pero no necesariamente trabajos a largo plazo, continuos o sólidos, o realmente como aliados de programas más de larga duración, ¿no? Otro de los grandes retos, creo, también es encontrar esos nuevos modelos de gestión, ¿no? Si vemos, Cecilia, tú hablabas de, ¿no? ¿Qué pasa con el sector de los museos estatales? Ojo que los estatales incluyen muchos tipos de museos, ¿no? Desde municipales, del ministerio, entre otros. Hay muchos tipos. Sin embargo, se requiere buscar formas creativas de poder gestionarlos y poder dinamizar también su acción. Y quizás es buscar nuevos lenguajes también, ¿no? Vinculado a eso, ¿no? Vinculado a cómo nos referimos o a cómo podemos conectarnos. Y dentro de esos nuevos lenguajes creo que es importante documentar y sistematizar, ¿no? Veía también por ahí una colega mencionaba, hablamos mucho del poder transformador de los museos, pero ¿cómo lo estamos registrando? ¿No? ¿Cómo registramos ese resultado? ¿Cómo luego lo podemos dar a conocer? Ya si hablamos de temas cuantitativos, de data, ¿no? Creo que ahí es un gran reto también, que de cara a la sociedad, de cara a los diferentes sectores, ya sean económicos o aliados en otras instituciones, poder hablar con un lenguaje eh, ya sea desde la administración o del marketing o de la data, pero poder mostrar ese impacto que es tan difícil de cuantificar, ¿no? Pero que sabemos que tiene un impacto económico, por ejemplo, un museo, pero no necesariamente estamos hablando con ese lenguaje cuando queremos respaldar la importancia, ¿no?, de la acción museística. Bueno, y oportunidades creo que hay muchas también, ¿no? Ha habido muchos avances, muchas experiencias por compartir, y eso siempre va a ser una gran oportunidad, poder compartir experiencias entre el sector en general. Bueno, esas son algunas reflexiones. No sé si quisieran agregar algo más. Podemos pasar también a algunas preguntas. Tenemos aquí una pregunta en el chat. No sé si quisieran agregar algo más, Cecilia o Ula. Sobre las oportunidades, ahorita con lo que acabas de decir, Pili, creo que una enorme oportunidad de los museos de Perú
es seguir contribuyendo a la formación y al crecimiento, digamos, de la oferta técnica y profesional laboral en el sector de museos, porque no es que abunden, siendo un país con la riqueza cultural que tenemos, no existen, digamos, suficientes, y hay que decirlo, programas de formación en el ámbito museal, ¿no es cierto? Los que somos docentes en esos espacios sabemos que hay un gran deseo y hay una gran, digamos, necesidad de ampliar esos espacios. Por suerte la virtualidad nos ha ayudado en estos últimos años a atender el interés que hay entre alumnos y bueno, estudiantes a nivel país, pero claramente no estamos atendiendo este interés que existe en el país de manera presencial, ¿no? A veces nos hemos tenido que repartir, hemos tenido que viajar, lo que fuese, para poder colaborar con sus formaciones, pero creo que es algo pendiente y es algo en lo cual no solamente las escuelas académicas tienen que no solamente tienen que atender de manera seria, sino que los museos ahí tenemos también un compromiso para seguir siendo esos espacios donde se aprende de verdad, pues, ¿no? De hands-on, ¿no? O sea, en el día a día, haciendo las tareas respectivas, como ya tenemos la experiencia haciéndolo. Entonces creo que eso es algo importantísimo, no solamente a formar o involucrarnos en generar experiencias de aprendizaje para nuestras comunidades, sino también en la formación de aquellos y aquellas jóvenes que van a poder atender el crecimiento del sector, que ahorita existe una gran necesidad y sabemos que no tenemos, ¿no es cierto?, los técnicos y los profesionales para poder atender las necesidades que ya existen en el sector. De acuerdo, y esta necesidad creo que es especialmente importante en relación a la mediación cultural, ¿no? Que creo que debería entenderse la pedagogía ya de una forma transversal a las funciones del museo, pero requiere evidentemente de poder generar las capacidades para que en los más de 300 museos que existen a nivel nacional, pues se pueda trabajar con esa mirada. Tenemos una pregunta que es un poco específica, a ver, la voy a leer, creo que tiene dos partes también, ¿no? Comenta Sonia Bermúdez, de acuerdo a la importancia de los museos particulares, nos dice, está de acuerdo con la importancia de los museos particulares, pero cómo hacer con la educación sobre arqueología para escolares de colegios nacionales de Lima y de todo el país. Ella considera que esta educación se perdió hace 3 años por el cierre del Museo Nacional de Arqueología en Pueblo Libre, y que cuál es su opinión al respecto, si se puede pedir su reapertura. Me parece una súper buena pregunta. Creo que ayer también en las redes del museo, el Día de los Museos, se hizo esa misma consulta. Absolutamente de acuerdo. O sea, creo que el hecho de que el cierre, que además dicho se pasó, se dio durante mi gestión por un tema de defensa civil, se cayó una parte de un techo, o sea, no había manera, y tuvimos que someter el Museo Nacional a una revisión de defensa civil, cuyo informe sugirió efectivamente que habían que hacer cambios urgentes en varias áreas del museo, en techos, etcétera. En las puertas no abrían en el sentido adecuado para que la gente saliera en un evento de emergencia, etcétera. Bueno, pasado ese tiempo, lamentablemente las gestiones ministeriales, y todos lo sabemos, en ese momento fueron cortísimas, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, yo me quedé en el tema del informe. Pero pasado ese momento, que yo sepa, porque no lo sé a ciencia cierta en qué estado está ahorita, la idea era seguir con el proyecto de renovación del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, ¿no es cierto? Sé que la parte de la casona es la que se continuó con la renovación, la parte histórica, y esa sí se reabrió, ¿no? Durante o posteriormente a la pandemia, al momento en que ya los museos comenzaban a abrir, pero efectivamente la parte arqueológica, sabemos por colegas, ¿no es cierto? Por colegas con los cuales conversamos, que había un proyecto de renovación museográfica, integral, ¿no? Y también la elaboración de toda una, digamos, programación educativa, de interacción y de diversos tipos de experiencias. Pero más allá de eso, el tema de la reapertura ya va a depender de que este proyecto esté listo, ¿no? Yo creo que ahí hay que consultarle a las autoridades específicas, tanto en la dirección del museo como ministeriales, a ver cuáles son los planes de la institución, ¿no?
porque claro, han pasado los años y también la dificultad, me imagino, de trabajar en un tema físico para ponerlo ya en acción, puede haber alterado los planes de reaperturas, cronogramas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es una institución que muchos estamos esperando que se abra renovada, ¿no? Correcto, muchas gracias, Zula. No sé si es que alguien tuviera alguna otra pregunta o si Cecilia o Ula tuvieran una pregunta también entre ustedes. Yo solamente quisiera señalar que el caso del Museo de Antropología, en realidad hay que ser como justo con parte y parte, ¿no? Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. O sea, una cosa es muy fácil desde afuera decir, abran, rápido, ¿no? Ya mucho tiempo, efectivamente 3 años es mucho tiempo, pero la problemática del Estado, los nudos administrativos del Estado, le pueden quitar la paciencia al más paciente. Entonces, no es que las autoridades no hagan, no es que Rafael Barón, que es una bellísima persona, no tenga seguramente desesperación personal por no poder abrir las puertas. Quizás lo que puede estar faltando es un poquito de comunicación hacia afuera, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a estar? ¿Qué vamos a ofrecer? O sea, la puerta cerrada, solamente cerrada, en realidad puede exasperar y, a ver, generar una opinión un poquito negativa. Y seguramente por dentro digamos, hay una, también la misma pasión que hemos expresado nosotros. Yo lo único que puedo decir es que muy fácil es cuando se mira desde fuera y es muy distinto cuando se tiene que ejecutar, ¿no? Entonces, sugerir, si es que esto llega a, digamos, a quien tiene que llegar, una labor de comunicación, pero casi con cronograma, casi con esperanza, ¿no? Porque de repente están avanzando muchísimo y como no se ha comunicado, solamente vemos la puerta cerrada. Es decir, pues es una pena que eso sea, pero no podemos ser solamente críticos, ¿no? También hay que saber cómo es que se van dando las cosas en el Perú. Bien lo ha dicho Ula, la secuencia de ministros ha sido muy complicada, entorpece muchas cosas y bueno, hay que tener un poquito de paciencia y sobre todo una gran fe. Muchas gracias, Cecilia. Muy precisas tus palabras, porque efectivamente cualquier proyecto de renovación es complejo, largo, y si implica infraestructura, pues sumándole 2 años de pandemia, estamos hablando de otros tiempos, ¿no? Otros tiempos en calendarios. Bueno, para terminar, no sé si es que nos quisieran dejar quizás con algún sueño que tengan para el poder transformador de museos, alguna idea, algún proyecto que estén trabajando, que esté vinculado, ¿no? Para cerrar un poco con esto, con este conversatorio. A mí me gustaría, respecto al MUSEN, que se pudiera digitalizar y difundir las colecciones. La manera como el Museo Larco, digamos, se ha hecho poderoso digamos, fuera de sus propios linderos, es por la apertura a la, digamos, a la información del patrimonio que tiene, ¿no? Eso creo que sería como un pendiente y una tarea hermosa porque las colecciones del BCR son realmente potentes, no solamente en arqueología, en pintura. La importancia de la colección numismática es que nos habla la historia del Perú, o sea, es un paseo por la historia. Y quizás eso sea una tarea, Maripili, que de verdad te puede desbordar como posibilidad, pero es algo que sí está pendiente y claro, ahora ya hay pues unas herramientas tecnológicas que no existían antes, ¿no? Y hay experiencias como las del Museo Larco que son absolutamente hermosas para poder replicar y por qué no copiar, ¿no?
Sí, Ahí Pili va así, eso ya está en camino, tienes que decir, Pili. sí. No, en realidad la digitalización de las colecciones es un proceso que continúa, es un proceso largo, pero ya se ha iniciado, ¿no? Ya hay un catálogo en línea de las colecciones del museo, no sé, Cecilia, si la conoces, pero lo puedo compartir No, sí, ahorita. sí lo he visto, pero estaba comparando en realidad, y comparar siempre es un poquito feo, ¿no? Pero Claro, porque toma muchos años digitalizar toda la colección. Entonces, evidentemente tenemos una meta anual de digitalización de las colecciones, pero no excede las 5.000 piezas, exagerando, y estamos hablando de una colección de más de casi 30.000 piezas. Entonces, evidentemente va a ser un proyecto continuo, importante, pero venimos trabajando en toda la transformación digital, ¿no? Que de alguna manera, sí, es un gran reto porque ya no es solo digitalizar la colección, sino el programa educativo digital, el recorrido 360, los otros recursos y que todo pueda estar integrado, ¿no? Entonces, el poder comunicar eh, estas historias, estas narrativas, pero de forma integrada, realmente se presentan como un reto, pero también una posibilidad para poder acercarnos más a diferentes públicos. Y creo que la pandemia nos dejó como gran, quizás satisfacción el poder haber llegado a públicos que están muy lejos de Lima, ¿no? A trabajar con familias de diferentes partes del Perú, talleres, con escuelas que hagan recorridos mediados virtuales, de Sullana, de Tacna, de Iquitos, de Cusco, de México, ¿no? Es decir, wow, el museo está llegando a un impacto que nosotros mismos no conocíamos, ¿no? Y ese poder de emocionar, pues, trasciende mucho el territorio, ¿no? Y creo que siempre hablamos del Perú, la diversidad peruana, y muy enfocado en lo nacional, pero realmente estamos ya vinculándonos con comunidades en diferentes países, ¿no? Y nuestras comunidades latinoamericanas tenemos muchas cosas en común que fortalecer y muchos diálogos, ¿no? Que se pueden enriquecer. Entonces, por ahí creo que se presentan como buenas oportunidades y a la vez el reto de mantener un trabajo híbrido, ¿no? Porque continúa lo digital, pero también lo presencial, ¿no? No se puede desatender lo presencial, entonces es ahí el, 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 la estrategia para poder atender ambas cosas, ¿no? Claro, Sí. como tú bien dices, Pili, estos últimos años nos han llevado de lo presencial fuertemente a lo virtual. Hemos podido algunos museos, como decía Cecilia, gracias por tu cherry, que en realidad ha sido un trabajo de años, efectivamente. Lo que pasa es que empezamos temprano sabiendo que queríamos hacer foco en ese tema de registro y catalogación, ¿no es cierto? Entonces, entre el año 2000 y 2007 fue que hicimos básicamente la digitalización, no voy a decir de la totalidad 100%, pero digamos de casi 45.000 objetos del museo, y siempre este tema del registro y catalogación es un tema vivo, ¿no? O sea, continúa, nunca dejas de hacer registro y catalogación, o sea, nunca lo dejas de hacer. Pero efectivamente, como dice Cecilia, una gran herramienta que nos enseñó tempranamente el poder de tener accesible y sin paredes, ¿no es cierto?, el acceso a las colecciones, efectivamente. Ahora, la pandemia nos ha enseñado que tenemos muchas más posibilidades y, como dice Pili, no vamos a retornar a abandonar lo digital. Es un trabajo híbrido, efectivamente, el que nos espera por delante, pero sí creo que lo híbrido de verdad empieza ahora, es decir, entre lo presencial y la tecnología que tenemos a mano. Recién ahorita que que hemos regresado, bueno, ayer cumplimos un año de haber abierto en el Museo del Arco sin día cerrado, después nuevamente de la pandemia, y estamos comenzando nuevamente, tú decías, compartir un sueño, sí, este espacio de laboratorio, que siempre ha sido un poquito el museo, ¿no? El laboratorio para hacer registro de catalogación, laboratorio para hacer programas educativos, laboratorio para formar practicantes, y todo eso, de alguna manera,
se ha ido multiplicando en diversos espacios donde uno ha podido tener presencia o gestión, ¿no? Y ahorita justamente estamos un poquito focalizados con otros partners, con otros socios, en tareas como este tipo, ¿no? De comenzar a investigar qué posibilidades tiene la presencialidad y la tecnología, ¿no? Para el espacio, sobre todo los aprendizajes, para la educación, por un lado, y por otro lado, para la constante atención y presencia con toda esa diversidad de públicos, porque hemos aprendido que las diversas ventanas digitales atienden efectivamente a diferentes públicos, a diferentes generaciones, ¿no es cierto? A diferentes latitudes también, y eso mismo también nos pone por delante la exigencia de la diversificación, por ejemplo, a nivel de lenguas, ¿no? No solamente las extranjeras, sino también las propias, porque hemos podido llegar a comunidades también nacionales que no necesariamente tenían acceso en un primer momento. Entonces, estamos en un momento, como tú dices, de aprovechar lo híbrido, pero descubrir de qué manera podemos fidelizar, pero también podemos llegar a quienes no llegábamos, y si ya llegamos, integrarlos y estar en constante interacción con ellos y ellas de una manera mucho más fluida, y definitivamente está claro que la tecnología ahí nos da unas posibilidades enormes, sin reemplazar la experiencia presencial, ¿no? Y más bien ver de qué manera lo presencial también se hace pues un poquito híbrido a su vez, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del Museo del Arco no hemos tenido mucha presencia de tecnología internamente, pero tenemos capitas ahora de información, ¿no? Que con los QRs, que con, ¿no? Con la información que nos puede vincular de frente en el museo con las exposiciones que estamos teniendo en el extranjero. O sea, se van añadiendo capitas que sabemos que no interfieren, sino que colaboran a incrementar la comunicación, el conocimiento y extender pues los vínculos que tenemos con las comunidades diversas, ¿no? Sí, gracias Maripili por el link. No, sí lo conocía, solamente me refería al reto que digamos que es inacabable, ¿no es verdad? Porque además, por ejemplo, en el caso del concurso de pintura, es una colección que se va incrementando. Y en el caso de numismática se incrementa permanentemente, ¿no? O sea, el reto es enorme, pero es una manera también de hacer labor educativa y de difundir, como tú bien dices, en comunidades que superan totalmente, digamos, la magnitud del territorio nacional, ¿no? Correcto, correcto. Ahí vamos. Creo que hablando del MUSEN, se han logrado muchas cosas importantes en estos 40 años, y mirar hacia adelante implica también ir de la mano con la tecnología, no en sí misma o por sí misma, ¿no? Pero sí como un aliado, y también un poco lo que decía Zula, estos últimos 2 años también desde el museo hemos generado tantos recursos que ahora se suman también no, van a alimentar los recursos presenciales, desde podcast, fichas, programas educativos, cartillas con docentes. Entonces, estamos generando un repositorio de recursos digitales, ¿no? Que de alguna manera estarán prontamente en una nueva plataforma también, donde puedan ser fácilmente consumidas, pero algo importante, yo aquí voy a la palabra sostenibilidad, ¿no? Que van a ser sostenibles, porque estos recursos quedan y son atemporales, ¿no? Pueden entonces ser usados y consultados, y en fin, creo que es un trabajo muy rico, muy interesante. No quiero olvidar de decirme, pero agradecer también al equipo del museo, porque evidentemente sin el equipo, pues el museo no existiría, así como tampoco existiría sin su público, las comunidades que nos permiten, que nos siguen, que nos dan esa razón de ser, y que nos emociona encontrarnos con ellos también en el espacio, ¿no? Y para los museos del Perú también, pues, desear lo mismo, ¿no? Que se pueda continuar dinamizando, continuar construyendo y continuar quizás tendiendo puentes, ¿no? Entre los museos y
y la ciudadanía en general, ¿no? Bueno, ha sido una conversación muy rica y veo que también se nos extendió un poco, pero les agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy. Esto está también siendo transmitido por Facebook Live y estará prontamente en nuestra página de YouTube. Bueno, muchas gracias Cecilia, ha sido un gusto poder conversar contigo. Muchas gracias Zula, les mando un abrazo y buenas noches.